Que la voluntad del Padre y el poder de mi Señor Jesucristo inunde su espíritu en esta hora, o esta palabra, gloria a Jesús, con esta palabra edificativa, una palabra poderosísima que Dios me ha traído hoy para edificar a todo aquel que escuche, que todo aquel que tenga el privilegio de escuchar esta palabra, gloria a Jesús. Así que será de impacto para su espíritu, de motivación, gloria a Jesús, a seguir adelante, no importando la dificultad, no importando la persecución, no importando la situación que se encuentre. En cualquier circunstancia está Dios. En cualquier circunstancia Dios está presente. Lo que hay que hacer es su voluntad, andar conforme a lo que Él quiere, y Dios no tiene problema en respaldarnos, gloria a Jesús. Bueno, leemos la palabra con la autoridad del Padre, la misma autoridad del Hijo, y con presencia de su Santo Espíritu. Amén. Este tema está titulado Espíritu Santo y Fuego, gloria a Jesús. Espíritu Santo y Fuego. ¿Por qué mi Dios lo ha titulado así? A través del Espíritu, gloria a Jesús de Nazaret. Porque tiene que ver para andar gozoso, para andar en la presencia de Dios, no importando la dificultad. Hay que andar en el Espíritu Santo y Fuego, gloria a Jesús de Nazaret. Todo aquel que tiene el Espíritu, no le importa la dificultad en que esté, lo que le importa es tener a Dios, gloria a Jesús. Dice así la palabra: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia. Que la voluntad del Padre y el poder de mi Señor Jesucristo inunde su espíritu en esta hora, o esta palabra, gloria a Jesús, con esta palabra edificativa, una palabra poderosísima que Dios me ha traído hoy para edificar a todo aquel que escuche, que todo aquel que tenga el privilegio de escuchar esta palabra, gloria a Jesús. Sé que será de impacto para su espíritu, de motivación, gloria a Jesús, a seguir adelante, no importando la dificultad, no importando la persecución, no importando la situación que se encuentre. En cualquier circunstancia está Dios. En cualquier circunstancia Dios está presente. Lo que hay que hacer es su voluntad, andar conforme a lo que Él quiere, y Dios no tiene problema en respaldarnos, gloria a Jesús. Bueno, leemos la palabra con la autoridad del Padre, la misma autoridad del Hijo, y con presencia de su Santo Espíritu. Amén. Este tema está titulado Espíritu Santo y Fuego, gloria a Jesús. Espíritu Santo y Fuego. ¿Por qué mi Dios lo ha titulado así? A través del Espíritu, gloria a Jesús de Nazaret. Porque tiene que ver para andar gozoso, para andar en la presencia de Dios, no importando la dificultad. Hay que andar en el Espíritu Santo y Fuego, gloria a Jesús de Nazaret. Todo aquel que tiene el Espíritu, no le importa la dificultad en que esté, lo que le importa es tener a Dios, gloria a Jesús. Dice así la palabra: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les predicásemos el Evangelio, gloria a Jesús. Voy a hacer una pausa aquí desde el versículo 6 de Hechos, capítulo 16, versículo 6 al 10. Cuando un hombre de Dios, o nosotros los hijos de Dios, somos hijos de Dios, andamos en la presencia de Dios, obedecemos al Espíritu. Pablo en ese momento, gloria a Jesús, estaban planeando ir hacia Asia, pero el Espíritu Santo se lo prohibió y le dio una visión de noche, dándole a entender una señal, advirtiéndole que fueran y predicasen el Evangelio en Macedonia. Y Dios habla, Dios le dio a entender a través de la visión: todo aquel que tenga espíritu y entienda las Escrituras y tenga el privilegio de leer las Escrituras y discernirlas en el Espíritu, se da cuenta que cuando Dios le habla a uno a través de sueños, las Escrituras lo respaldan y Dios habla clarito. Y ellos entendieron el Espíritu. Entonces, Dios lo llamaba a que fueran a Macedonia a predicar el Evangelio, pero ellos querían ir a Asia, pero el Espíritu no se lo permitió.
Cuando una persona es guiada por el Espíritu, tiene éxito, tiene un avance extraordinario, nadie lo detiene, porque el que va adelante es Dios. Y todo aquel que es guiado por el Espíritu es guiado por Dios directamente. Entonces no hay nadie que lo detenga. Si es guiado por el Espíritu, si obedece el Espíritu, nadie lo va a detener, porque el que lo está dirigiendo es Dios. Entonces ellos se dejaron guiar por el Espíritu, que aunque tenían planeado ir a Asia, no fueron porque obedecieron al Espíritu. Gloria a Jesús. Entonces, zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia, y el día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos. Filipos queda en Europa, para que usted vea que andar en el Espíritu es un gozo, que a pesar de que ellos no andaban en carro, a pesar que no andaban en avión, era un gozo para ellos ir a predicar el Evangelio, porque el Espíritu, gloria a Jesús de Nazaret, lo estaba guiando. Entonces, se imaginará la cantidad de kilómetros, la distancia que tenían que caminar. Había que caminar, pero gozosos iban a dar el mensaje del Evangelio, lo que el Espíritu les decía que dijese. Entonces, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y hubo una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, o sea, un día sábado, junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablábamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Cuando una persona, gloria a Jesús, hace una pausa aquí en el versículo 14, cuando una persona anda guiada por el Espíritu, en todo momento Dios, gloria a Jesús de Nazaret, impregna el espíritu de aquel que está escuchando, y es tomada por el Espíritu, gloria a Jesús, que le toque el corazón para que esa persona no se vaya, sino que presencie el mensaje, gloria a Jesús de Nazaret. Entonces Dios permitió y le tocó el corazón para que escuchase el mensaje que mi hermano Pablo estaba predicando a través del Espíritu. Gloria a Dios. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Se cumple una palabra, gloria a Jesús, que dijo mi Señor Jesucristo cuando estaba aquí en la tierra, en cuerpo y en espíritu. Le dijo: donde nos inviten y donde le den un vaso de agua, aceptarlo, porque el obrero es digno de su alimento, o sea, de su salario, de su recompensa. Gloria a Jesús, porque está haciendo la obra. Entonces, se cumple. Entonces, y posar. Entonces, gloria a Jesús. Y nos obligó a quedarnos, o sea, él estaba insistiendo. Y como estaban fundamentados en la palabra de Dios, entonces ellos dijeron, como yo les estoy diciendo ahorita, que mi Señor Jesucristo dijo: donde los invitáis a quedarse, quédense. Donde le den agua o pan, tomarlo, porque el obrero es digno de su alimento. Gloria a Dios. Entonces, aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación. ¿Cómo se dio cuenta mi hermano Pablo y Sila en ese momento que esa mujer tenía un espíritu de adivinación? Porque andaban en el Espíritu. Y una de las cualidades del Espíritu es el discernimiento. Entonces, cuando uno tiene el discernimiento, cuando Dios provoca que uno sienta la maldad, que cuando Dios provoca que uno sienta el positivismo, es el discernimiento del Espíritu. ¿Cuál es el discernimiento del Espíritu? Cuando Dios hace que uno voltee a un lugar y el Espíritu te redarguye y diga: este hijo de Dios. Y cuando tú volteas a un lugar y ves a una persona, entonces Dios te lo desnuda en espíritu. Por muy bonito que ande vestido, Dios te revela si es brujo o no es brujo, si es bruja o no es bruja, si es una persona que ha hecho pacto, si es una persona que ha hecho maldades a través de velas. Dios lo revela. Dios, cuántas cosas no me ha revelado Dios teniendo personas al frente. Dios lo desnuda en espíritu, así como cuando mi Señor Jesucristo, así como el Espíritu de Dios le dio a entender a Pedro cuando Ananías y Zafira cayeron al suelo muertos. Entonces, ¿quién le reveló a Pedro? Para que usted vea que Dios desnuda a todo aquel que anda en maldad. Pero ellos, Dios les dio una oportunidad, y les da una oportunidad a muchos, pero no
no se arrepienten de su mal camino. Pero el que teme a Dios, sabe que Dios está con él, sabe que Dios en todo momento lo va a respaldar. Entonces, una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando, o sea que tenía una especie de negocio o un negocio. Y así hay hoy en día muchas empresas de eso. Hoy en día hay muchos tarantinos donde la persona va, lo consulta, le quitan dinero, sumas de dinero, y hay demonios, espíritus de adivinación que le hacen creer a esa persona que es real, que es verdad lo que le están diciendo. Entonces le dicen 4 mentiras que concuerdan con un lavado de cerebro y le dan a entender a esa persona de que es verdad. Entonces lo enfrascan y le quitan dinero. Entonces eso era un negocio en ese tiempo y hoy en día está vigente. Mucho, ha crecido más. Entonces, esta siguiendo a Pablo y a nosotros daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. No estaba diciendo nada malo, estaba diciendo una verdad. Pero ¿cuál es el problema ahí? Que cuando mi Dios habla una sola vez. Mi Dios no habla varias veces. Mi Dios, cuando mandó a Jeremías una palabra, se la dio una sola vez. Entonces, cuando no hicieron caso de la palabra que anunció a través de mi hermano Jeremías, pues hablaban por segunda vez, pero no la misma palabra, sino anunciar. Entonces mi hermano Jeremías obedecía y mi Dios alertaba, y como no hacía lo que mi Dios quería a través de esa palabra, entonces volvía y anunciaba, pero otra palabra, no era la misma. Como cuando mi hermano Isaías le dio la palabra al rey, el rey la recibió por una sola vez y volvió a hablar por segunda vez porque se arrepintió, pero no fue la misma palabra. Le dijo al rey que ordenara su casa porque iba a perecer su casa. Entonces, como se humilló, habló mi Dios por segunda vez, pero no fue la misma palabra, sino que le dijo: por cuanto te has humillado, te daré 15 años más. Mi Dios no habla la misma palabra 2 veces. Pero, voy a volver a leer. Y aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando, o sea, un negocio. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. ¿Está bien? Decía eso hoy, mañana lo volvía a decir. Entonces, en el versículo 18 del capítulo 16 de Hechos: y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu, temando en el nombre de Jesús, que salga de ella. Y salió en aquella misma hora. Gloria a Jesús. Cuando mi Dios da una palabra hoy, o un día en específico, mi Dios no vuelve a hablar la misma palabra 2 veces. Mi Dios le dio una palabra a Isaías y mi hermano Isaías obedeció y la dio, pero no lo mandó 2 veces. Le dio a Jeremías, no lo mandó 2 veces a hablar la misma palabra. Y si volvía a mandarlo, era otra palabra. Nunca mi Dios mandó hombres en la antigüedad a hablar 2 veces la misma palabra. Si se arrepentían del mal camino, volvía a hablar por segunda vez y exhortaba, pero para exaltar. Y si no, volvía a hablar por segunda vez, advirtiendo. Entonces, mi Dios nunca habla la misma palabra por 2 veces, nunca la habla. Entonces, pero el diablo hacía que esa mujer dijera lo mismo todos los días, por muchos días. Mas desagradando a Pablo, o sea, mi hermano, este se volvió y dijo al espíritu, temando en el nombre de Jesús, que salga de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo, o sea, lo agarraron, y a Silas, y los trajeron al foro, de una especie de reunión, ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no es lícito, o sea, permitido recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Y hace una pausa aquí en el versículo 22. El diablo usa muchos instrumentos, no importando si es magistrado, no importando si es rey, no importando si es presidente, no importando nada.
si esa persona no anda conforme a Dios, es usada por un espíritu maligno para hacer la voluntad de Satanás, por la maldad y el pecado. Se opera Satanás. Entonces, ¿qué hizo Satanás ahí? Lo usó para que enfrascaran a los hombres de Dios, para que detuvieran la palabra por un tiempo, y los querían encarcelar para que ellos se callasen y también se quedaran encerrados, los encerraran para que no predicaran el evangelio. Pero usó esos instrumentos y hoy en día los usa. En ese tiempo eran magistrados, había reyes, hoy en día hay alcaldes, hoy en día hay gobernadores, hoy en día hay presidentes, y en ese tiempo eran llamados reyes, en ese tiempo había magistrados. Entonces, ¿qué pasa ahí? Que Dios utiliza a sus hijos, sus instrumentos, pero también Satanás usa al instrumento que esté en maldad. Entonces, como puede operar allí, entonces lo enfrasca, entonces los usa. Por eso fue que le rasgaron los vestidos a los hijos de Dios, Satanás, a través de esa gente. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles la ropa, ordenaron azotarles con vara. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que les guardase seguridad, que estuviera pendiente, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro, o sea, muy lejano, y les aseguró los pies con el cepo, o sea, era hierro, con candado, y tenían como una especie de pelota que pesaba mucho, como para que no caminasen. Pero a medianoche, escuché esto, en el versículo 25, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios. Los presos los oían, o sea que estaban cantando en un tono altico. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó dentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas, y sacándolos le dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Qué pregunta tan sabia. Gloria a Jesús. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos, o sea, su familia. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa, o sea, les brindó comida, y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir: suelta a aquellos hombres, gloria a Jesús de Nazaret. Cuando uno hace la voluntad de Dios, cuando uno le obedece al Espíritu de Dios, Dios salva. Dios salva. Y hay un ambiente sobrenatural que Dios hace, que muchos sean salvos, y Dios respalda en cualquier momento, en cualquier situación que esté pasando un hijo de Dios. Entonces Dios lo redime, así. Entonces todos aquellos que fueron utilizados por Satanás para arrancarle la ropa, para soltarlo y meterlo en la cárcel, fueron los mismos que mandaron a soltarlos. Gloria a Jesús. Entonces, y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo: los magistrados han mandado a decir que se os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Pero Pablo les dijo, después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, o sea que era un hombre, no estaban hablando con cualquier loco, un hombre del espíritu, pero estaba también diseñado para, gloria a Jesús, para defenderse por las leyes de ese entonces. Había leyes en ese entonces terrenales, entonces estaba fundamentado en las leyes. Entonces, pero Pablo les dijo, después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, se le está hablando legal, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente, o sea, nos echaron en la cárcel públicamente sin ningún delito. Ahora nos quieren soltar, clandestinamente. Entonces le pareció injusto eso. No, por cierto, si no vengan ellos mismos a sacarnos, o sea, que den la cara. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos, y viniendo les rogaron
y sacándolos les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en la casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Gloria a Jesús de Nazaret. Lidia, la mujer que fue bautizada, la mujer que fue salvada. Gloria a Jesús. ¿Viste el trabajo que hizo Dios ahí? ¿Por qué? Porque ellos tenían planeado ir a Asia, pero el Espíritu se lo impidió. Y como ellos obedecieron la voz del Espíritu y obedecieron a la visión, entonces Dios se les glorificó en gran manera, que aunque hubo persecución, gloria a Jesús de Nazaret, el diablo no tuvo éxito con la persecución que les dio. ¿Por qué? Porque en el momento que ellos fueron azotados, pero como ellos habían obedecido a Dios, entonces todo lo que se encuentre en el camino que Dios guía a uno, Dios respalda. Entonces, como fue el camino que Dios los guió y Dios los mandó a ir allá, se lo impidió ir a Asia, pero les mandó a Macedonia. Entonces, como era el camino a Macedonia y se encontraron a esa mujer con espíritu de vida, entonces Dios los respaldó y le hizo liberación. Fue tanta la persecución que el diablo hizo que los metieran a la cárcel, pero como Dios estaba con ellos, porque era voluntad de Dios que ellos fueran a Macedonia, entonces los respaldó en la cárcel, tanto así que hizo un temblor tan grande que Dios, gloria a Jesús de Nazaret, les abrió la cadena y abrió todas las cárceles. Todas las puertas se abrieron, todas las cadenas se soltaron y fue tanta la gloria de Dios ahí que el carcelero quedó asombrado, y como quedó asombrado, gloria a Jesús de Nazaret, él palpó lo sobrenatural de mi Dios y les dijo: ¿qué debo hacer para ser salvo? Solo cree en mi Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa, les dijo. Entonces, pero también le digo: no te hagas ningún mal, porque todos estamos aquí. O sea, después que habían visto la gloria de mi Dios, ya no le importaba quedarse en la cárcel los presos, que todas las cárceles, las celdas estaban abiertas, pero ninguno escapó. ¿Por qué? Porque quedaron fascinados del Espíritu. Gloria a Jesús de Nazaret. Lo siguiente tema se llama Espíritu Santo y Fuego. Gloria a Jesús. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando se obedece, Dios respalda. Entonces, Dios respaldó de los himnos y tembló. Entonces, los liberó. Entonces, mi Dios hizo liberación de Lidia. Mi Dios se glorificó en gran manera, salvó una familia entera a través de un alguacil. Quedó asombrado el alguacil y los llevó a su casa y fueron salvos toda su casa. Entonces, mi Dios se glorificó y los mandaron a sacar de la cárcel, tanto así que mi hermano Pablo halló injusto de que los soltaran encubiertamente y mandó a buscar a los alguaciles, a los magistrados, para que ellos mismos se presentasen. Cuando un hijo de Dios anda conforme a la voluntad de Dios, no le teme a nada. Entonces, fueron salvos. Entonces, cuando un hijo de Dios, no importando la dificultad, fíjate, esos hombres de Dios en ese momento lo habían azotado, le dieron con vara, y no habían hecho nada más, lo ayudaron a una persona, le hicieron liberación a una persona, entonces lo metieron en la cárcel. Entonces le hicieron liberación a esa mujer y por eso lo metieron en la cárcel. Y injustamente. Entonces mi Dios se glorificó de la manera y dice que los cimientos tembló toda la cárcel tembló. Y dice que el cepo y los candados se le cayeron de las manos y de los pies y todas las celdas se abrieron, como cuando mi hermano Pedro estaba en la cárcel, gloria a Jesús, por predicar el evangelio, y un ángel lo despertó y lo tocó por el costado y le dijo: sígueme. Y pasaron y se abrió la celda sola y se abrió la otra puerta principal y lo soltó en la calle, y había un pueblo, gloria a Jesús de Nazaret, orando para que mi Dios se glorificara. Entonces, cuando hay un conducimiento conforme al Espíritu, cuando hay gloria a Jesús de Nazaret, gloria de Dios, cuando una persona se conduce y obedece la voz del Espíritu, cuando obedece el Espíritu, lo que va a haber es gloria, lo que va a haber es parte de Dios. Entonces, hay que hacer conforme a Dios, hay que obedecer al Espíritu. ¿Qué fuera sucedido si hubieran ido a Asia, si no hubieran obedecido al Espíritu? No hubieran respaldado a Dios. ¿Por qué? Porque si esa situación, si esa mujer hubiera aparecido de camino a Asia, te lo aseguro que mi Dios no le hubiera hecho liberación, no fuera respaldado a mi hermano Pablo, porque simplemente no obedeció a la visión, a la voz de mi Dios. Pero como obedecieron a la voz de mi Dios y fueron a Macedonia y a Asia, entonces mi Dios lo respaldó todo. Que aunque lo azotaron, mi Dios sanó esas heridas, mi Dios permitió que hubiera un escudo en su cuerpo, que hubiera más bien gozo, hicieron a Catarina y tembló. Digo, gloria a Jesús. Entonces, así hay muchas vivencias, muchos testimonios. Gloria a Jesús de Nazaret. Cuando una persona anda conforme al Espíritu, así como cuando mi hermano Daniel lo metieron en la cárcel justamente, y dice que había unos leones ahí adentro y devoraban a todo aquel que era metido ahí, pero mi
mi Dios envió el ángel para que le taparan la boca a un león. Esos leones representan la injusticia contra el Hijo de Dios. Esa cárcel de hermano Pablo y Silas, eso representa persecución. Todo aquel que ande conforme al Espíritu va a tener persecución, pero va a tener victoria. Gloria a Jesús de Nazaret, porque está haciendo conforme al Espíritu, está haciendo conforme a Dios, está obedeciendo el Espíritu. Como cuando mi hermano José obedeció al Espíritu, pasó muchas dificultades, pero mi Dios lo exaltó, mi Dios lo puso de cabeza y no por cola. ¿Por qué? Porque obedeció a todo lo que mi Dios le mandó. Y tantas cosas que pasó, y mi Dios lo honró grandemente, porque obedeció a la voz de mi Dios, hizo la voluntad de mi Dios, que el diablo lo persiguió, le hizo la vida imposible, pero por mucha dificultad, por mucha hambre que pasó, sus hermanos lo vendieron, pero aún así salió victorioso porque se aferró a Dios. Todo aquel que se aferra a Dios, todo aquel que le cree a Dios, todo aquel que es guiado por el Espíritu, anda en Espíritu Santo fuego. Gloria a Jesús de Nazaret. Él le dio con esta palabra, como cuando mi hermano ahí en Filipo fue a predicar, mandó carta a Filipo. Dijo, todo lo podemos en Cristo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, todo lo podemos a Cristo que nos fortalece. Nos fortalece en la adversidad, nos fortalece en el proceso, nos fortalece en cualquier circunstancia. Todo lo podemos, todo en Dios, solo con Dios lo podemos todo. Y Él nos fortalece. ¿Por qué lo digo? Porque lo vivió. Lo azotaron, lo metieron en la cárcel y tembló. Entonces esa vivencia, esa experiencia la vivió en Filipo. Y le mandó carta diciendo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Por qué? Porque le estaba diciendo, ustedes me vieron con azote, ustedes me vieron que fui cancelado con Silas, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gloria a Jesús, gloria a Dios, poderoso. Entonces, todo lo podemos. Entonces, de una vez, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Mi Dios me dio una visión donde me indicaba, me daba instrucciones, Dios da instrucciones, solo que hay que obedecer. Me indicaba dónde tenía que ir. Me mostró una casa, una señora enferma, me mostró que se estaba desmayando. Y en la visión vi que habían como especie de collares. Y yo fui a la casa de esa persona, no voy a decir nombre, me reservo el nombre, gloria a Jesús. Y cuando yo fui a esa casa, recuerdo que lo primero que me dijeron que estaba encamada, era cierto la visión. Y recuerdo que apenas pisé ahí, reprendí en el nombre de Jesús. Y volví a ir al siguiente día y ya no estaba lo que yo había reprendido, no estaba. Y la señora a los días se había levantado. Entonces Dios hace liberación, Dios da indicaciones, como cuando mandó a Ananías para donde Saulo, que lo conocemos como mi hermano Pablo. Entonces le dio indicaciones, le dijo, anda a esta calle, tal, esta casa, en que es Saulo, que ora y está ayunando. O sea, Dios da indicaciones. Ananías no era Dios para saber esa información, pero el Dios poderosísimo que tenemos le dio esa indicación, o sea, le dijo. Entonces él obedeció y estaba, verdad, el hombre allá estaba ciego. Entonces todo lo que mi Dios, lo que mi Señor Jesucristo le dijo, el Espíritu, Él lo hizo. Y mi Dios se glorificó de gran manera hasta el punto de que recibió la vista física e espiritual, y se le cayeron unas cosas de los ojos y recibió el Espíritu Santo, gloria a Jesús. ¿Por qué? Porque se dejó guiar por el Espíritu. Por eso es que mi Dios se glorificó. Entonces mi Dios se glorifica, mi Dios muestra su gloria cuando hay obediencia al 100% a Dios. Entonces, un incrédulo no obedece a Dios porque no cree en lo que Dios dice, no cree en lo que Dios manda, no cree en la voz de Dios, no cree. Entonces hay que creer, hay que aferrarse a Dios. Hay que andar en lo sobrenatural. Mi Dios es sobrenatural. Todo lo que vemos fue creado por un Dios sobrenatural. Gloria a Dios. Entonces, cree en Jesús y serás salvo. Y ayudará para que toda tu casa sea salva. Gloria a Dios. Entonces, una palabra poderosísima. Palabra poderosísima. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Y recibiré el poder cuando haya llegado el Espíritu Santo. Gloria a Jesús de Nazaret. Entonces, el poder de Dios. Mi Dios es poder. Dios es poder. Gloria a Jesús de Nazaret. Palabra poderosa. Entonces, no importando dificultades, Dios es sobrenatural. Mi Dios es sobrenatural. Gloria a Jesús. Bueno, ahí está esta palabra. Padre, en el nombre de Jesús,
Te pido por todo aquel que está ahí, Señor, viendo esta palabra, escuchando esta palabra poderosa. Bendícelo, guárdalo de todo mal. Si todavía no ha confiado en ti, si no ha llegado a tus caminos, Señor, te pido, Padre, que toque su corazón. Que a través de esta palabra, que a través, Señor, de Jesús de Nazaret, de esta palabra poderosísima, sea tocado su espíritu, su corazón, para que pueda, Señor, indagar, para que pueda buscar, Señor, tu palabra y leerla, Señor. No solo, gloria a Jesús de Nazaret, decir que cree en ti, sino conocerte a profundidad, mi Dios, aferrarse a ti, conducirse conforme a ti, mi Dios, para que tú te glorifiques en su vida y sea impregnado con el Espíritu, Señor, para que tú lo guíes, Señor, a toda verdad, para que tú le muestres el camino de verdad y sea guiado por tu Espíritu y sea un pescador de almas, mi Dios. Te lo pido, Señor, te pido por esa persona que está allí, Señor, te pido, le des una visión, te está pidiendo muchas cosas, mi Dios, confírmale, Padre, a través de sueños, de revelación, de visión, a través de la radio, a través de la televisora, a través de un mensaje poderoso, mi Dios, confírmale. Te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que le confirme a esa mujer de Dios, a ese hombre de Dios, a ese hombre que no ha llegado a tus caminos y a esa mujer que no ha llegado a tus caminos, Dios. En el nombre de Jesús. Amén.